Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos un día más donde vamos a hacer una breve serie donde vamos a analizar absolutamente todas las cartas que van a salir en la nueva expansión de Wilds Unknown de Lorcana. Va a salir en breves, en 2 semanitas. Tenemos muchísimas ganas, la verdad. Es el set, digamos, el último set del bloque Core, en este caso, el número 8. El octavo set que va a haber, es el set número 12. Y generalmente este tipo de sets son muy interesantes, ya que en el meta es el momento donde encontramos mayor número de cartas. Así que vamos a ver y esperemos que causen impacto, que puedan alterar meta, que aparezcan nuevos mazos y que aparezcan nuevas interacciones con las que divertirnos. Así que, dentro vídeo. Bien, iniciamos en este caso Right Behind You, un coste 3 tintable que nos dice que roba una carta y si tienes un personaje de los 7 enanitos y una princesa en el campo, puedes jugar un personaje de los 7 enanitos gratis. Muy interesante, sobre todo porque vamos a ver que hay 7 enanitos de coste bastante alto. Ya se han visto combinaciones para poder jugarlo en el turno 3 y ya poder triggerear y bajar en este caso a un enanito de coste 7, así que muy interesante. Vamos a ver si consigue ver juego en mazos más bien temáticos. Por otro lado, un coste 4, una acción tintable que dice que devolvemos un personaje nuestro a la mano y si es un héroe, robaremos 2 cartas. Vamos a ver con qué combinación de colores funciona. Sabemos que con el rojo hay varios héroes, el color, en este caso amatista, ya tiene muchos héroes de base actualmente, en el meta actual, como pueden ser Elsa, como puede ser Dumbo, así que veremos si esta carta puede ver un poco de juego en ciertos mazos. Yo creo que probarlo, al menos lo haremos. Por otro lado, un coste 5, don't be Nervous, una acción, en este caso, de buscas en tu mazo una princesa, un personaje princesa, lo enseñas, barajas, lo colocas en la mano, y si tienes 2 o más personajes que sean de los 7 enanitos, robas 2 cartas, ganas 2 lore. Volvemos un poco a lo mismo de antes, es una acción, puede parecer interesante, pero es un coste bastante elevado, puede que para mazos temáticos sí que vea obviamente juego, para un mazo más de estándar lo dudo bastante. Empecemos con los personajes, un coste 1, 1, 2, Lorea de 1, Sleepy, que dice que cuando este personaje es banisheado, si tienes otro de los 7 enanitos o princesa en juego, robas carta. Es un diablo, pero con mejores estadísticas. La parte negativa es el condicionante, ¿no? Para mazos temáticos creo que es muy chulo. Veremos si existen builds más normales donde se aprovechen de esta habilidad. Por otro lado, Will of the Wisp, un coste 1, 0, 3. Que lorea de 1, que dice que cuando es banisheado en un challenge, vuelve a la mano. Creo que es una carta interesante para builds más agresivas, para mazos agresivos, debido a que al final obligar a que nuestro rival gaste un removal en él, creo que es algo bastante pesado. Y generalmente vamos a poder ir rascando lore al inicio y finalmente, si no, una vez que esté en la mano, utilizarlo al conjunto con una cobra para ganar algo de lore finalmente. Así que carta interesante que veremos si ve hueco. Por otro lado, Luisa Madrigal, coste 1, 0, 3. Lorea de 1, Challenger 2. Es un poco una carta muy similar al Rafiki. Lo único que con los stats cambiados aumenta en 1 la vida y baja en 1 el Challenger. Creo que es una carta que en mazos un poco más lentos podría llegar a ver juego. Veremos. Coste 2, no tintable, Mordu. 3-2 con Rush. Fácil, sencillo para toda la familia. Creo que es una carta que cumple. No creo que destaque, pero es cierto que podría llegar a haber juego en muchas builds, porque al final va a responder muy fácilmente a cualquier mazo agresivo, hace que nuestro rival no gire fácilmente los costes 1, aunque sea para rascar ese lore inicial, así que una carta que está ok. Veremos si entra el ser no tintable. Alma Madrigal, un coste 2 tintable, 1-2, Lorea de 1, que dice que cuando la jugamos, si tenemos otro personaje Madrigal, podemos girar a un personaje enemigo. Creo que es una carta chula porque generalmente las cartas que giran a nuestro oponente son o de coste más elevado, de coste 5 para arriba, o si es menor son no tintables. Entonces, creo que es interesante, pero ese condicional de que tenga que ser Madrigal nos obliga a que tengamos que llevar un mazo más bien temático. Entonces veremos si hay cartas suficientes.
Por otro lado, un coste 2, Happy, coste 2, 3-3, gloria de 1, me encanta. Hemos visto que esta pequeña subida de stats que han hecho a los Vanilla, creo que están ayudando mucho, están dando juego, están permitiendo que cartas que antiguamente no veíamos, que eran los Vanilla, ¿no? Por no tener una habilidad, vean juego, así que creo que va a ser una muy muy buena carta y que, bueno, podría permitir que aparezcan cartas como la que hemos visto antes, como Sleepy. Quién sabe si puede llegar a haber juego a 4 copias cada uno, en lugar de llevar a Diablo. Veremos. Por otro lado, un coste 2, Frozen, 2-2, Lorea de 1, evasivo. Cumple, una carta ok. Es verdad que en otras combinaciones de colores, como por ejemplo el verde, tenemos esto mismo, pero con Underdog. Así que creo que cumple a secas. Por otro lado, coste 3, la Blancanieves, tintable, 2-3, Lorea de 1, que dice que cuando cuesteamos podemos devolver un personaje nuestro que sea de los 7 de enanitos a la mano y entonces si lo hacemos robamos carta. Creo que es bastante interesante, ya se está calculando que con Purple Steel va a poder ver bastante juego, así que buena legendaria de momento, y tiene una segunda habilidad que dice que si esta carta es vanisheada en un challenge durante el turno del oponente, vuelve a nuestra mano. Así que creo que es una carta buena, es una buena legendaria. Veremos cuánto impacto tiene, va a depender mucho de cómo le acompañe el resto del mazo. Pero de momento pinta súper bien, una de las legendarias del set, muy buenas. Por otro lado, un coste 3, Sneezy, 3-4, Lorea de 1, stats de Vanilla, pero que dice que cuando entra un personaje objetivo gana +1 de lore. Para builds, para mazos agresivos, creo que muy bien y va a cumplir. Alma Madrigal, un coste 3, tintable, 2-4, Lorea de 1, que cuando cuestea podemos mover 1 de daño de un personaje nuestro a uno del oponente. Se me queda un poco mal sabor, podríamos decir. Al fin y al cabo, en el meta actual tenemos a Cheshire con mejores stats y una mejor habilidad. Así que, quién sabe si para, obviamente, mazos temáticos podría llegar a haber juego. En cualquier otro caso, lo dudo mucho. Violeta, un coste 3, tintable, 4-2, con evasivo, que Lorea de 1. Bien, cumple bien las estadísticas, puede acabar con cartas del meta actual, como podría ser en este caso el genio, y que dice que cuando lo jugamos podemos mover 1 de daño de un personaje a un personaje del rival. Así que creo que es una carta interesante, esos 2 de vida cojean un poquito, pero bueno, al final tiene evasivo y tiene otra habilidad, así que creo que es una carta balanceada. Veremos si ve juego. En formatos como sellado será una carta súper chula. Por otro lado, Hamish, Hubert y Harris, un coste 3 no tintable. Una no tintable, vamos a ver qué tiene. 2-3, Lorea de 1, entra girada y te dice que al final del turno sí está girada esta carta. El personaje rival objetivo no se endereza al inicio de su siguiente turno. Creo que es una carta que para mazos agresivos va a ser bastante buena. Al final le va robando 1 de lore cada turno a nuestro rival y le congela, ¿no?, uno de sus personajes. Al final me recuerda al palacio de Elsa, la location que cuando entra congela un bicho hasta que acaban con ella. Creo que es muy interesante, pero en este caso irá rascando de uno en uno y es un personaje, así que esa mecánica de cuantos más personajes tengas en mesa mejor, o puede acompañar muy bien con Sneezy, por ejemplo. Entonces creo que es una carta interesante, pero al ser no tintable dudo un poquito que vea juego, la verdad. Por otro lado, un Mickey Mouse de un coste 3 no tintable, 2-3, que Lorea de 1, que dice que cuando cuestea, si has jugado otro personaje este turno, roba una carta. Creo que esta carta sí que se va a quedar un poco más atrás. Al final tenemos cartas muy similares, tintables, un coste 3, 1-3, que Lorea de 1, que es la Elsa, que cuando se juega robas carta. Es verdad que esto se supone que es para cada turno, ¿no? Al final es siempre que cuestea, pero la realidad es que nos van a responder muy rápido al tener stats tan bajos. Obviamente, en el momento adecuado, en la situación adecuada, puede ser demoledor, pero lo dudamos un poquito. Por otro lado, un coste 3, tintable, Edna, es una 2-2 que Lorea de 2, que dice que cuando lo juegas puedes devolver un ítem de coste 2 o menos a la mano de su propietario, y si lo haces el propietario roba una carta. Una carta más bien pensada para jugarla para nosotros. Veremos si hay ítems interesantes que hacerlo. De momento una carta con stats un poco bajos y tiene otra habilidad que dice que siempre que cuestea los personajes super obtienen un +1 de lore. Puede que un mazo temático, vemos que de momento todo parece ser muy temático, ¿no? Puede que los sellados sean súper divertidos.
Por otro lado, un coste 3, Pepa Madrigal, 3-4, Lorea de 1, una es súper rara. Cuando juegas de este personaje, haces 1 de daño a cada uno de tus otros personajes. Muy interesante, y dice que una vez durante tu turno, siempre que cures 1 o más de daño de un personaje, robas carta. Creo que es una carta muy chula, juega con la mecánica de remover, además tiene un arte que a mí me encanta. La verdad es que este brillo creo que es increíble. La mecánica de remover daño siempre ha ido con el amarillo, el azul. Veremos a quién se lo meten. En este caso, como sabéis, vamos a hacer una serie, así que analizaremos todos los colores y al final de todo lo veremos, por supuesto. Creo que es una carta interesante. Al ser no tintable creo que pierdo un poco. Me encantaría ver que funcione. Me encantaría. De momento lo dudo, pero sería súper divertido. Por otro lado, Doc, coste 4, tintable, en este caso 3-4, Lorea de 1, están un poquito bajos, pero dice que cuando jugamos y tenemos otro de los 7 enanitos o una princesa, robamos carta. Es una carta bastante interesante, pelea contra el genio en esa posición, en ese slot 4, ¿no? Que generalmente en el 4 tenemos varias cartas que roban. En este caso obviamente es para temáticos, al menos es tintable, lo dicho. Cuando hay sinergia creo que es buena carta, de lo contrario se queda atrás, por supuesto. Vamos con Elinor, un coste 4, tintable, 3-4, Lorea de 2, Challenger 2. Generalmente las cartas con Challenger, al tener esta habilidad, ¿no? Que acaban estando un poquito por encima de los stats, los queremos para atacar. Y en este caso, al ponerle 2 de lore, creo que se queda un poco por atrás. Como carta para sellado sí que es muy interesante. Como carta para core creo que no. Aunque la imagen es increíble como defiende a los pequeñines. Me encanta. Vamos con un coste 4 tintable, Mirage 3-3, Lorea de 1, así que estás un poco pobres. Que dice que cuando lo jugamos, si tenemos un personaje super o hero, robamos carta. Muy similar al Doc que hemos visto, pero en este caso para mazo de super o héroes. Para mazo temático en este caso. No, de lo contrario no va a haber juego. Vamos con una carta muy chula en este caso, que es Dash. Coste 4, no tintable, pero que no nos asuste. Es una 3-2 que Lorea de 2. Tiene Rush y por primera vez han sacado un personaje que puede cuestear el turno en el que se ha jugado. Por lo tanto, tiene tanto Rush para pegar como Rush, digamos, de quest. Para mazos agresivos creo que se va a colocar directamente. Es una carta más que puede acompañar a la cobra para ganar muchísimo lore. Así que carta muy buena que todos los jugadores de agro van a querer en sus decks. Estoy casi completamente seguro. Al menos un par de copias, yo creo. Vamos con un coste 5, tintable, Bashful, 3-6, Lorea de 2, es otro de los 7 enanitos, que tiene evasivo. Creo que es una carta buena para un mazo temático, fuera de los temáticos creo que no, creo que hay mejores evasivos, pero como 7 enanitos creo que es buena carta. Vamos con Miss Incredible, coste 5, tintable, 5-6, Lorea de 1. Tiene stats ya de vanilla, así que vamos a ver qué hace. Tiene los tags de Super y Hero para mazos temáticos. Y dice, al inicio del turno puedes escoger que gane evasivo o que gane +1 de lore. Creo que esto es un cartonazo. Es una carta muy chula para Blurple, de momento se me ocurre. Al final cumple muy bien con los stats, todos conocemos esa curva donde en turno 4 quieren jugar a Elsa, pero no siempre entra, la realidad. Entonces en esos casos este personaje va a entrar súper bien, va a poder decidir si gana evasivo o gana ese +1 dependiendo de si queremos acompañar a Dumbo, si queremos meter más presión. Creo que va a ser una carta pero que muy buena. En este caso, tanto para Blurple como puede ser que RA también esté allí, así que veremos. Por otro lado, Maléfica, un coste 5, 3-5, Lorea de 2. Stats puede que un poquito bajos, vamos a ver esa habilidad. Cada vez que cuesteas, si has jugado otro personaje este turno, puedes girar a un personaje enemigo. Creo que no está mal, es una mecánica chula. Maléfica siempre han hecho que juegue un poco con devolver a la mano, con girar. Así que creo que está bien, pero bastante flojilla en este caso para core, yo creo. Creo que esas estadísticas podrían haberla hecho 4-5 y no molestaba a nadie. Por otro lado, Mordu, un coste 5, tintable, 8-8, Lorea de 3. Y muy interesante. Esto me
Me recuerda a otros juegos donde también se ha visto ese tipo de cosas, ¿no? En Hearthstone mismo había una carta del chamán que era un coste 4/7/7, ¿no? Algo similar. Obviamente tenía un contra. Vamos a ver cuál es el contra aquí, que dice que cuando lo juegas giras a todos los personajes que no se llamen Mordu, y los personajes que no se llaman Mordu no se pueden enderezar al inicio del turno. Creo que es una carta muy buena para mazos control, la verdad. Creo que para los mazos control, que al final jugamos pocos personajes, donde vamos a querer hacer mucho removal, creo que Mordu va a entrar muy bien. Yo al menos la quiero probar, tengo ganas de probarlo en mi ámbar amatista. Así que veremos y os iremos informando, por supuesto. Vamos con un coste 5, Alma Madrigal, 2/6, Lorea de 2, stats muy bajos, la verdad. Tiene Shift 3 al menos, creo que eso es interesante. Hemos visto que había algún Alma Madrigal de coste más bajo. Y dice que siempre que removamos uno o más de daño de uno de nuestros personajes, podemos girar a un personaje rival. Como comentábamos, los madrigales han ido por esta línea de jugar a curar. Creo que es muy interesante, pero esta carta no me ayuda. He de decir que el arte es una pasada, pero no me está ayudando. Tiene stats bastante malos. Esta carta creo que sin lugar a duda la podías hacer un coste 4. Si quieres dejando estos stats, podrían haber puesto un shift de 2 incluso y no molestaría. Aún así, intentaremos algún mazo temático con ella. Y vamos con otra de las madrigales, pero esta sí que va a cumplir y no solo en los temáticos. Coste 5, tintable, Luisa Madrigal, 6/4, Lorea de 1, Shift de 3, pero viene aquí la habilidad interesante. Es la segunda legendaria de estos colores y hace honor la verdad. Pagando 1, puedes mover 1 de daño de el personaje, de uno de tus personajes a este personaje. Y si este personaje tiene 3 o más daños, mueves todo el daño que tenga Luisa Madrigal a uno de los personajes del rival. Bien, esta habilidad se puede repetir todas las veces que queramos, por lo tanto al final es por 1 curo 1, por 2 curo 2, por 3 curo 3, obviamente pagando de 1 en 1. ¿Por qué? Porque a la mínima que Luisa Madrigal en este caso tenga los 3 puntos de daño o más, ahora lo comentamos, va a poder mover todo ese daño. Bien, es una carta muy interesante sobre todo porque al tener mucho ataque va a poder incluso hacer algún trade. Y si, por ejemplo, Luisa Madrigal hace un challenge a un Cheshire Cat quedándose como una 6/4 con 3 de daño, aún así va a poder utilizar la habilidad. Uno puede pensar que en ese caso al utilizar la habilidad se colocaría con 4 de daño y se vanishearía, pero no. Recordemos en este juego que el comprobar si una carta es vanisheada o no, se hace durante lo que se conoce como un Game State Check, GSC. El Game State Check se tiene que realizar tras finalizar toda la resolución de la habilidad. Por lo tanto, si nuestra Luisa Madrigal ha hecho un challenge a un Cheshire Cat, se queda en este caso herida con 3 puntos de daño, utiliza la habilidad, se le colocaría el cuarto, pero aún no tenemos que resolver ese Game State Check, sino que tenemos que acabar de resolver toda la habilidad. Por lo tanto, moveríamos 4 de daño. Y una vez que se ha resuelto, por supuesto, se realiza la comprobación y Luisa Madrigal en ese momento tiene 0 daños. Por lo tanto, es una carta que creo que cumple muy bien. Al final, los removals que le afectan no difieren tanto de su coste, ¿no? Podrían ser el Thunderbolt, World Greatest Criminal Mind, pero ya son costes 3, coste 4, ella es coste 5. Creo que está muy bien, es una carta muy bien balanceada y creo que algo de juego va a poder ver. Tengo muchas ganas de probarla. Vamos con Doppy, un coste 6, tintable, 3/8, es otro de los 7 enanitos, Lorea de 2, que dice que este personaje no puede cantar canciones. Me encanta cuando hacen estos pequeños guiños al lore del personaje, y dice que una vez durante tu turno, siempre que juegues una canción, este personaje gana +1 de lore. Me encanta, la verdad, pero como siempre, esta carta es para mazos temáticos y ya está. Por otro lado, Frozen, un coste 6, no tintable, 6/4, Lorea de 2. ¿Por qué es interesante? Porque tiene Rush. Y que dice que cuando juguemos este personaje, si tenemos otro super, vamos a poder girar un personaje del rival. Es un poco la Elsa del futuro post-rotación. Al final ahora aún no vamos a tener rotación, la tendríamos para el set 13, que en ese momento ya no tendríamos a Elsa.
entra esta carta, un poco a sustituir, pero obviamente no es lo mismo. Es no tintable, es un coste muy alto y no tiene evasivo y requiere de más sinergias con el mazo. Creo que en la presentación en sellado va a ser súper divertido jugarlo porque estamos viendo que hay muchas cartas que son con temáticas para mazos temáticos, pero de momento no va a haber juego. Puede que en un futuro sí que lo vea. Y vamos con uno de los 7 enanitos que más ganas tiene la gente de jugar, que es Grumpy, un coste 7, tintable, 7-7, lorea de 2. Es un vanilla interesante, pero obviamente ¿por qué se está pensando en jugar? Sencillamente por esta carta, ¿no? Porque al final, si turno 1 jugamos una Mulan, turno 2 jugamos uno de los 7 enanitos, en turno 3 podemos jugar Right Behind You y de repente aparece Grumpy en el campo en un turno 3. Creo que es muy interesante que existan este tipo de combos y este tipo de cartas. Veremos si ve juego competitivo. Yo creo que en early meta sí que lo veremos, pero poco a poco yo creo que va a desaparecer. Veremos, espero que el meta esté lo suficientemente abierto y divertido como para ver estos combos. Por otro lado, un ítem de coste 2, ¿no? Que antes lo comentábamos, en este caso con Edna. Entonces aquí tenemos un poco su ítem. 2 no tintable, aquí ya cuidado. Que dice que cuando lo jugamos, si tenemos un hero character, un personaje héroe en el juego, ganamos un lore. Ok, por 2 puedo ganar un lore. Y luego dice que si lo giramos y pago 2, si has jugado un héroe, ese turno robas carta. Creo que es una de esas cartas que para mazos temáticos va a ir muy bien, porque al final los mazos temáticos generalmente pecan de no tener tanto robo. Entonces creo que va a ser interesante, pero obviamente para construido no va a haber juego. Nos acercamos al final, un ítem de coste 2, en este caso, que dice que entra girado y si lo giro y vanisheo el ítem, en este caso, cada jugador mezcla todos sus personajes del descarte en su mazo. Creo que es una de esas cartas que me recuerdan que me encantaría que en Lorchan existiese el banquillo, como existe en otros juegos, como pueden ser Riftbound, como puede ser Magic, entre muchos otros. Me encantaría, ¿no? Para acabar con esas lilos que pueden ser molestas, al final es una carta relativamente lenta, pero al ser coste 2 me encanta. Es una lástima, dudo que vea juego, excepto que alguien encuentre una sinergia con ítems, pero lo dudo mucho. Y ya vamos con la última carta matista. En este caso es una localización de coste 4. Meter a alguien dentro vale 3, bastante. 7 de vida y lorea solo de 1. Vamos a ver qué habilidad tiene. Que dice que los personajes girados se mueven gratis. Ahí lo tenemos, es el motivo por el cual cuesta 3. Y que te dice que una vez durante tu turno, si un personaje tuyo se mueve aquí dentro, ganas un lore. Creo que es una localización que se va a poder ver, mazos sobre todo agresivos, mazos incluso una Purple Steel de locations, que ya se empezó a ver. Creo que esta localización le va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Al final ganas un lore por turno ya solo por su mera existencia y luego con que consigas bajar un personaje, quest, lo metes para adentro, ya es otro. Creo que es una localización que no está mal, alguna copia yo creo que se va a poder ver en Purple Steel locations. Bien, pues esto es todo. Aquí tenemos muchísimas cartas. Como hemos visto, mucho temático. Hay alguna carta interesante que ya se va a poder ver en algunos mazos. Sobre todo, podríamos decir Blancanieves. Ya se están ideando muchos decks. Dash también. Yo creo que se va a ver bien fácilmente. Miss Incredible también creo que se va a ver en varios mazos. Happy, creo que es una carta bastante buena. Así que veremos a ver cuántos mazos se ven afectados, ¿no? Bueno, me he olvidado también de Luisa Madrigal, por supuesto, que yo creo que también va a haber juego. Así que esto ha sido todo, es un placer. En breves publicaremos el siguiente color. Comentadnos qué cartas os han gustado más, cuáles no os han gustado y qué esperáis ver en vuestro meta. ¡Adiós!